Sí, continuamos con el programa. Ya estamos a punto de ir finalizando las jornadas, pero antes tengo el honor de presentar a dos ponentes que, desde mi punto de vista, pues vienen a aportar bastante valor añadido al Congreso. Entonces, por una parte, tengo a mi izquierda a José Luis Retolaza, de la Deusto Business School y presidente de G-Accounting. Lleva trabajando desde hace muchos años en el tema de la monetización de valor social y a través de una metodología muy interesante desarrollada por él y por su equipo, y pensamos que puede, como comentaba anteriormente, puede aportar mucho valor en el sentido de que hoy en día pues es una materia que cada vez adquiere más importancia, lo que es la cuantificación del valor social y la monetización. Entonces, él va a realizar la primera ponencia. Y a mi derecha nos acompaña Alfonso Echanove, que es consultor de LKS, Corporación Mondragón. Y Alfonso nos va a hablar también de un tema muy interesante. Durante este congreso hemos dejado patente también la necesidad de que muchas organizaciones necesitan de alguna forma pues alcanzar sentido, alcanzar el propósito. Yo creo que Alfonso va a darnos unas ideas generales acerca de lo que es liderazgo y posición estratégica, también vinculado al ámbito de los programas de empleo. Entonces, sin mucha más dilación, le cedo el turno a los ponentes y, bueno, una vez que hayan finalizado sus ponencias, si tenéis alguna consulta que hacer, pues dispondremos de un pequeño tiempo. Así que, José Luis, cuando quieras, pues te cedo la palabra. Gracias. Pues muy bien. ¿Esto no se oye? ¿Se oye? ¿Qué tal? ¿Se oye? No, no se oye. ¿Apaga aquel? ¿Se oye? Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, a mí... Hay un ruido raro, ¿no? ¿Eso lo habéis oído siempre? Y este habrá que apagar. Es que este no sé cómo se apaga. Ya. Bueno, sí, ahora sí se oye, ¿no? ¿No se oye? ¿No se oye y no se apaga? Entonces ya está apagado. Ya está apagado si no se oye. A ver, ¿con este ya se oye? Sí, ¿no? Vale. Pues ya está. Me alejo de esto y asunto solucionado. Me pongo aquí. ¿Se oye bien? Bueno, pues nada, oyes. Encantado. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras, hablando del tema, comentando el tema de la monetización del valor social que genera las organizaciones, o lo que denominamos también contabilidad social, ¿vale? Es de lo que va a versar un poco mi exposición. Os voy a poner en primer lugar un vídeo. No es nuestro, es de una organización, digamos, de la Federación de Cooperativa de Trabajo Asociado de Navarra, que ha hecho, digamos, ha desarrollado la contabilidad social, y para darlo a conocer a sus socios, pues elaboró un vídeo que yo creo que es una buena introducción. Entonces vamos a ver si, en primer lugar, pues ponemos este vídeo. Es pequeñito, ¿eh? Uy, perdón, que he ido para atrás, he sido muy impaciente. A ver. Hoy, ¿por qué no? Si antes me hemos visto esperar.
Estos son los grupos de interés para los cuales genera valor ANEL. Esto que aparece ahora son las variables de valor a través de las cuales ANEL genera valor. Bueno, después de este vídeo como introducción, que yo creo, bueno, pues eso que da una idea del tema que estamos hablando, con la monetización del valor social, yo primero quería comentar que esto fundamentalmente no es una herramienta, ni una técnica, ni siquiera un método, es una nueva forma de ver la realidad. Nosotros lo que nos planteamos, digamos, y por eso pongo aquí un autor de la teoría de la revolución científica, donde dice que la ciencia progresa a saltos, a cambios en la perspectiva de la cual contempla e interpreta la realidad. Creemos que la contabilidad social es una nueva forma diferente, digamos, de ver y analizar el papel de las organizaciones y su aportación o detracción al valor social, ¿no? Nosotros así, le digo, lo planteamos o por ello estamos trabajando. Cuando hablamos de contabilidad social, de monetización de valor social, fundamentalmente podemos hablar de cuatro ámbitos diferentes. A mí me gusta comentarlos porque en cada uno de los problemas que se generan y se debaten son diferentes y no tienen nada que ver. Uno es, como paradigma alternativo, la contabilidad social. Aquí, digamos, el debate ¿es necesaria o no es necesaria? ¿Merece la pena o no merece la pena? ¿La contabilidad económico-financiera más información cualitativa es suficiente para informar al conjunto de la ciudadanía del valor que generan las organizaciones o resulta insuficiente o sesgado? Bueno, este es un debate, digamos, pues, de actualidad. El segundo tema es el modelo subyacente. Cualquier tipo de análisis, de monetización, de contabilidad, requiere un modelo que lo soporte. La contabilidad económica financiera, a la que todos estamos acostumbrados, por lo menos saber que existe, tiene un modelo. No es así por naturaleza, ni porque hayamos nacido los hombres con ese conocimiento innato. Usa el modelo de doble cuenta, el debe haber, activo-pasivo, que tiene 500 años de antigüedad, es bastante, pero hubo 19.500 años de contabilidad sin usar el modelo de doble cuenta. Por lo tanto, si vamos a hacer contabilidad social, necesitaremos algún modelo de soporte. Y no todos los modelos son iguales. Estamos acostumbrados a modelos, al de contabilidad social fundamentalmente, que son unidimensionales, solo hay un valor.
No hay una... ¿Por qué? Porque está pensado solo para el inversor o el accionista y por lo tanto el valor es único. Nosotros estamos trabajando con un modelo basado en la teoría de los grupos de interés que en ese sentido es multidimensional. Sería este que está aquí a la derecha, la síntesis gráfica. Un modelo multidimensional donde hay valor para distintos grupos de interés, valor diferente. ¿Vale? Entonces yo creo que es un tema distinto al planteamiento y que cambia también la forma de ver lo que es generar valor. Por otra parte, por otra parte, es decir, el tercer tema, que es lo que casi todo el mundo dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo puedo yo obtener ese valor? Bueno, pues eso también ya comentaré. Y el cuarto es cómo validamos, habida cuenta de la contabilidad económico-financiera, el valor se estandarifica a través de las relaciones de mercado, digamos así, fundamentalmente a través de la compra. En el valor social, fundamentalmente, no hay actuaciones de compra. Entonces, ¿cómo estandarificamos el valor monetario de esas actuaciones? Eso es mediante mecanismos de similitud y para eso usamos proxies. Entonces, tendrá que haber todo un desarrollo y estandarificación de esos proxies asociados, ¿vale? Y estos son 4 ámbitos de análisis, de debate, que como veis son muy diferentes. Es muy distinto discutir sobre la bondad de la contabilidad social como perspectiva a discutir sobre la valoración exacta al rango de valor de un proxy, ¿vale? Bien. Sobre la primera parte, una nueva forma de ver la realidad. Nosotros estamos, bueno, esta transparencia valga decir que existe un descontento, igual aquí no hace falta justificar, pero existe un descontento bastante grande, digamos, en relación a, vamos a decir así, las instituciones, las empresas y las organizaciones. Esta transparencia hace referencia al barómetro de confianza de Edelman, que se coge como referencia mundial, del 2017, donde vemos que algunos países, entre ellos los más cercanos a nosotros, digamos culturalmente, etcétera, tenemos unos índices, la ciudadanía tiene una desconfianza altísima en el sistema social. Francia lo lidera con un 72%, pero en España no andamos mucho más lejos. En general, digamos, sí hay un proceso de desconfianza manifiesto. ¿Esto qué significa? Bueno, esto puede significar 2 cosas. Una, que las cosas no se están haciendo bien, esto es indudable, que habrá que mejorarlo. Esa no es una función de la contabilidad social, pero la segunda es la información sobre lo que se está haciendo. El sistema de información actual que tenemos no parece llegar a la ciudadanía de una forma suficientemente potente. Nos podríamos quedar muy a gusto si dijéramos que la desconfianza es muy distante. Es verdad que es mayor en las empresas que en las ONGs. En las ONGs existe una mayor confianza, pero así todo el nivel de desconfianza también es demasiado grande. Es decir, puede ser 10 puntos menor, lo que está muy bien, pero desconfianzas por encima del 50% significan que la ciudadanía está demandando algún tipo de información complementaria. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a un esquema que es el esquema clásico, económico, e incluso muchos de nosotros que no estemos de acuerdo con los planteamientos económicos tenemos el esquema este en la cabeza. Es decir, que hay una correlación entre el buen resultado económico y el bienestar social. El tema de decir, pues por ejemplo, que una empresa que tiene pérdidas despide trabajadores y esto genera un perjuicio social, es algo que, bueno, habitualmente puede ser entendido. Sin embargo, desde la crisis, voy a poner esa fecha como referencia, pero estamos acostumbrados a que ese esquema de correlación se ha roto. Estamos acostumbrados a muchas noticias y las he cogido anecdóticamente, pero podéis coger el periódico de hoy y seguro que hay noticias en esta línea, es el día a día. Se disparan prejubilaciones en grandes empresas con beneficios. Es decir, ¿qué ocurre? Pues un tema que va bien económicamente no está claro que esté teniendo el mismo impacto social positivo. El Banco de Santander, que gana más de 5.000 millones y ahora esperamos detrás que genera empleo, etcétera, no. Hace un ajuste de 1.200 empleados. Da la impresión otra vez que va en sentido divergente o por lo menos no en sentido convergente. Esto mismo sobre el tema de empresas con buenos resultados que parece que su contribución al bienestar público no se ajusta a esos resultados, por ejemplo la elusión fiscal. Esto que nos trae a colación, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, esto lo que tiene que ver en general
es que el sistema económico-financiero y la información económica no parece ser una información suficiente, digamos, para entender el funcionamiento de las organizaciones en relación a la sociedad y cuál es su valor para la sociedad, ¿vale? Es lo que se pone en cuestión. Necesitamos, da la impresión, otros sistemas de información. Necesitamos poder pasar, en muchos casos, de los propósitos a valorar, ver, visualizar cuáles son los resultados. Es fácil, no digo, es mejor tener un buen propósito que no tenerlo, no nos confundamos, pero es fácil meter unos propósitos adecuados en lo que es el diseño de la misión, la visión, los valores, etcétera, que no necesariamente se tienen que correlacionar con unos resultados, digamos, óptimos de un tipo u otro. Es como si, imaginados todos que en una empresa con interés únicamente lucrativo, pues uno hace diseño estratégico diciendo que va a ser el que menos arriesgue, el que más gane, el más eficiente y el que mejor lo va a hacer. Pues bueno, lo puede decir. Luego tendremos que ver si a final de año los resultados acompañan esa suposición del proyecto, ¿no? Entonces, esto también yo creo que pasa en lo social, es decir, el propósito es necesario, indudablemente, pero nos falta de alguna forma el refrendar que luego eso, digamos, se está traduciendo en los resultados. Como veis, se trata de un problema, a lo que nosotros planteamos este tema, se trata de un problema de información, básicamente. Se puede estar haciendo muy bien, pero no informando adecuadamente. Se puede estar haciendo muy mal y no informando adecuadamente. Es decir, la falta de información genera problemas de interpretación. Es decir, yo estuve en septiembre en Nueva York con un profesor de otra universidad, fue justo la quiebra de Toys R Us, es decir, y dos profesores de países distintos en una empresa que no conocíamos bien previamente, etcétera, pudimos hacer un análisis de los problemas que tenía, pudimos ver que arrastraba fondos propios negativos desde hace varios años, pudimos ver un montón de temas que pudimos analizar y entender. Si esto llega a ser, digamos, ¿por qué? Pues porque para esa empresa mercantil era relevante esa información, pero esto hubiera sido mucho más difícil de hacerlo en cualquier otro tipo de entidad. ¿Por qué? Porque no hubiera habido un lenguaje común sobre el cual dialogar. Entonces nosotros tenemos la sensación, y empezamos con esto a partir de eso, de que había un problema tipo Torre de Babel. Es decir, usamos lenguajes distintos en lo económico, mucho más estandarizado, homogeneizado, etcétera, y en lo social, digamos que he puesto aquí un tema de fotos, etcétera, pero se va mucho más a tema de genérico, no hablo de cantidad particular, se va mucho más a un tema más de fotos, de imágenes, de gráficos, de síntesis, a veces difíciles de interpretar transversalmente. Es un problema que genéricamente lo han visto muchas entidades, la administración, etcétera, pero al que todavía no se le ha dado solución. Es decir, la contabilidad económico-financiera sigue siendo así y otros informes, he puesto el GRI, que en grandes empresas se está usando, etcétera, son más estructurados, pero todavía muy distantes, digamos, de ser un lenguaje único, ¿no? A nosotros, a mí de pequeño me enseñaron que lo de las peras y las manzanas era muy difícil de operar con ellos en matemáticas y que para poder tener una comprensión más homogénea había que intentar llevarlo todo a peras o a manzanas. Parece difícil llevar las unidades, digamos, el tema económico a unidades no monetarias y por eso planteamos el llevar la comprensión a unidades monetarias. Vale, en la contabilidad clásica, en su modelo que he comentado, tiene 500 años. Nosotros con esto hemos empezado hace no muchos años. Nosotros llevamos 7 años trabajando. Históricamente, con todos estos conceptos de contabilidad medioambiental y social, se llevan 50 años en el mejor de los casos. Digo, entonces todavía es un desarrollo muy incipiente, queda mucho por hacer, pero bueno, yo creo que ya hay un soporte sobre el que trabajar y también eso es bonito, porque, digamos, las entidades y los usuarios están llamados a ser agentes del desarrollo, no simplemente usuarios, ¿vale? Antecedentes y contrastes. Nosotros este tema, bueno, teníamos una cierta experiencia de trabajo. Yo fui presidente de Arreas Euskal Herria, de la economía alternativa, pusimos en marcha en su día el balance social, se ha extendido luego al resto de España, es decir, en mi tesina también trabajé sobre temas de retorno de las empresas de inserción. Bueno, teníamos algunos antecedentes. Coincidimos con un interés del Antegui Batua, a quien ya conocéis, yo creo que casi todos,
de cómo se podían visualizar el valor que generaban. Y entonces empezamos un trabajo de investigación conjunto para ver si podíamos generar instrumentos que permitieran esta estandarificación. Aquí parece un año, pero fueron 2 años. Empezamos en febrero y acabamos en noviembre. Diseñamos un proceso, un método, los rudimentos de, digamos, esta contabilidad social, que posteriormente fuimos testeando para la administración pública, en viviendas municipales de Bilbao, la más grande de España de vivienda, que funcionaba bastante bien. Se amplió a otras organizaciones del tercer sector. Se vio en la empresa mercantil si también lo podían utilizar o no con Euskaltel, una empresa que es verdad que territorialmente era local, pero que cotiza en bolsa. Llevan ya 13 años haciéndolo y funciona bastante bien también el modelo. Y bueno, lo utilizaron otras administraciones y a partir de ahí se ha ido generalizando la utilización. Empezamos en la Universidad del País Vasco, el Grupo de Investigación ECRI, luego se incorpora Deusto, donde yo soy profesor en este momento, y se van incorporando otras universidades de forma complementaria y expansiva, que es la idea, es decir, la Pompeu Fabra, la Universidad de Mondragón, la de Comillas, y a nivel internacional, pues Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos, México, Brasil y, bueno, pues ya esta transparencia, aunque no tiene mucho, es antigua porque tenemos ya media docena de universidades nuevas en los 2 últimos meses que están ya participando de estos procesos. Hemos intentado desde el principio que esto fuera un tema, no un tema concreto metodológico nuestro, sino un tema universal. Lo hemos llevado a congresos internacionales de todo tipo para debatir a un lado y a otro. La idea es generar una contabilidad, a mí me gusta con una frase, aunque es un latinajo, urbi et orbi, para todas las organizaciones en todo el mundo, es lo que deberíamos, en paralelo con la contabilidad económico-financiera. Es decir, y bueno, pues distintas publicaciones que no es por destacarlas, sino por decir que la tenéis a vuestra disposición para lo que queráis utilizarlas. El trabajo empírico de contraste al año pasado, que hicimos una evaluación, se había hecho con 52 entidades, la mayoría organizaciones completas, algunos proyectos, el 50% del tercer sector, aunque también está representado la administración pública y las empresas, pymes y cotizadas, con un incremento gradual exponencial. Este año estamos trabajando con más de 100 entidades, que están trabajando ellas con su contabilidad social, y con un tema que para nosotros es un indicador muy importante, el número de años. Esto no se trata de hacer un informe, hay un concepto de continuidad de empresa o de organización donde la contabilidad se hace progresivamente todos los años, igual que la contabilidad económico-financiera. ¿Vale? Aquí, bueno, como conclusión de esto, las preguntas que habría que hacerse es hasta qué punto si merece la pena monetizar el valor que generan nuestras entidades o no. Esto ya es una respuesta que cada uno tiene que dársela en función de su situación. Y desde 2 perspectivas, una externa que normalmente va vinculada a la visualización o comunicación y una interna vinculada a la gestión estratégica. Entonces, ¿qué son las 2 dimensiones? Bien, esto lo dejo como pregunta abierta. El modelo con el que estamos trabajando. Estamos trabajando con un modelo de integración, es decir, es muy típico, y más en Estados Unidos, la diferenciación entre profit y non-profit, ánimo de lucro y no ánimo de lucro, pero ambos tipos de entidades, digamos, trabajamos generando, detrayendo valor social de formas diferentes. Es decir, la justificación de las empresas no es que ganen dinero, es decir, es que contribuyan a través de sus servicios y sus productos a la sociedad. Es decir, y en ese sentido están generando un valor social con impuestos, con trabajo, etc. A su vez, casi todas las entidades que estáis aquí, aunque vocacionalmente, digamos, sois non-profit y vocacionalmente os orientáis claramente a lo social, pero estáis generando actividad económica. Todos tendréis trabajadores, contrataréis con proveedores y generáis una actividad bastante importante, ¿no? Entonces, no son temas separados, son ámbitos que convergen. Nosotros desde el principio hemos intentado trabajar esta convergencia de 2 formas. Una, a través de un modelo, poliédrico que os digo, donde lo que analizamos es el valor generado o cuantificamos para los diversos grupos de interés, donde puede haber un valor compartido y un valor, se puede llegar a un valor consolidado, el sumatorio de todo este valor sin repetir la parte central, y un valor integral, como incorporando el valor de mercado, aquel que se traduce de alguna forma en la contabilidad, con el valor de no mercado que no tiene traducción en la contabilidad. El valor social específico que dominamos en gran medida en vuestras entidades, mayoritariamente el que creáis. ¿Vale? Bueno,
tenemos una serie de mecanismos que ahora no me voy a extender para interpretar el valor generado a través de mercado. Esto parece una matriz compleja, pero es bastante sencilla, es decir, es una interpretación de los datos contables a quién devienen como valor y por lo tanto permiten el análisis de la distribución, y esto permite pues, análisis de este tipo y lógicamente luego interpretaciones sobre la equidad en la distribución. El tema más complejo lógicamente no es esto, sino abordar el valor social específico de no mercado. Para eso hemos desarrollado todo un proceso metodológico, analítico-sintético denominamos, donde una entidad global la despiezamos en variables de valor, la monetizamos y la devolvemos con el modelo, digamos, inicialmente. Se basa en 4 planteamientos, o se soporta en la teoría de grupos de interés que ya os he comentado, en una investigación participativa, es decir, el agente responsable es la entidad, externamente solo podemos echar una mano o aportar metodología, es decir, desde una perspectiva fenomenológica, que es una perspectiva de preguntar al receptor del valor qué valor genera la organización, que es lo que permite identificar las variables de valor, y trabajando con un valor razonable. El valor razonable es un concepto también económico-financiero, no nos lo hemos inventado. Es decir, cuando no hay un valor de intercambio de mercado, por ejemplo, cuando quiero vender un piso, una experiencia que igual muchos habéis tenido comprar, es decir, recurrimos al valor razonable. ¿Cuánto vale este piso? Pues calculamos un valor posible, que normalmente es un rango, en función de cuánto ha vendido el vecino, de cuánto es el metro cuadrado, de qué zona está, y esto nos da un valor plausible. ¿Vale? Este es el valor razonable, que no se concreta hasta el momento de la venta, pero que normalmente esa venta pues, suele estar en el margen que hemos indicado, salvo que seamos muy poco objetivos, ¿no? Entonces, con esto trabajamos. Esto nos permite una serie de resultados en relación a la eficacia, es decir, a los resultados que tiene nuestra organización. Nos permite calcular la distribución del valor añadido generado por la actividad económica. Nos permite calcular el efecto tractor que tiene el gasto en la compra a proveedores y a otras entidades sociales, por ejemplo, se puede desglosar. Nos permite identificar el valor específico social que se crea, ya sea a clientes que pagan o ya sea a usuarios. Es decir, nos permite incluso incorporar el valor emocional que estamos generando en nuestros procesos como resultado y nos permite, consecuencia de la consolidación de esto, tener un valor social consolidado, valor social integrado, que nos permite, digamos, responder a la eficacia del resultado de las organizaciones. A nivel de eficiencia nos permite una serie de ratios input-output calculando el retorno económico para la administración o el retorno financiero, calculando el retorno socioeconómico, lo que aporta de devolución en cash y de valor generado por la financiación pública, nos permite el cálculo de valor generado en relación al presupuesto utilizado, cuál es su optimización, nos permite el valor generado en función de activos, en función de los recursos utilizados, etc. Estos ratios son algunos de los más usados, pero se pueden usar todos los ratios que se consideren necesarios dentro del análisis de eficiencia que queramos realizar, ¿no? Bueno, aquí habría que plantearse pues, cuál es el modelo que conviene utilizar si hemos pensado que la contabilidad social merece la pena. Bien. El proceso metodológico voy a dar solo unas pinceladas porque además andamos ya muy justos de tiempo. Entonces, bueno, este es un poco el proceso en 5 fases que llevan lo que hemos comentado. Primera fase de diseño, segunda fase, elaboración del mapa de grupos de interés, tercera fase, identificación de las variables de valor, cuarta fase, asignación de valores, proxies y output, es decir, cuánto lo vamos a valorar y cuánto genera la entidad. Quinta fase, integración en el modelo, análisis, tablas, resultados. Para que veáis algunos flashes, esquema de la primera fase, el planning, cuando tenemos el planning acabamos la primera fase, mapa de stakeholder, entregable de la segunda, puede ser más concreto en entidades pequeñas, más genérico en entidades grandes, pueden tener distintos tipos, listado de variables de valor, que salen del diálogo con los grupos de interés, listado de variables de valor orientada a indicadores en la matriz en la que se ve la interacción de los distintos stakeholders del interés en cada variable. Esto es un ejemplo que, aunque no se ve, podéis ver aquí de cómo se analiza el valor social generado por cada una de las variables, cómo se va analizando las distintas categorías, es un ejemplo real, y cómo se llega a cuantificar y nos da un resultado, en este caso de 33 millones, esto en concreto es de APROSUB, y tenemos pues unas herramientas metodológicas en Excel que os tenemos encantados a quien las quiera utilizar para que os sirvan de soporte y ayuda.
Entonces, el resultado, y solo por visualizar algunos flashes, pues este es un resultado donde nos da algunos datos. APROSUM, por ejemplo, que es un caso, que es una entidad que mueve unos 7 millones de presupuesto, está generando del orden de 35 millones de valor social al final de este ejercicio analizado. Alguna parte de esta es valor de mercado, 7 millones, es decir, y 32 millones son valor generado a través de la función social específicamente. Bueno, luego esto nos permite alguna serie de análisis que hemos comentado de retornos a todos los niveles y podríamos hacer mucho más. Esto es un estándar de lo que nos permite obtener valor agregado, el movilizado a través de explotación, de inversiones, el valor social de mercado, valor social específico, valor integrado, valor emocional en este caso y el valor, digamos, conjunto, ¿no? Como veis, permite ir agregando valores que nos permite ir haciendo sus análisis. Ayer precisamente en el Congreso de FOCA presentaba una entidad que lo ha utilizado, AMPANS, en Cataluña, es decir, no ya el resultado, sino cómo lo ha integrado en su reflexión estratégica para ver dónde puede generar más valor y dónde incrementa actividad, genera valor global, pero no mejora la eficiencia, ¿no? Que son algunas utilidades. Bueno, nos permite gráficos de todo tipo, como veis, y análisis de resultado. Nos permite algunos gráficos que yo creo que son interesantes. Este es un gráfico del Antegui, donde un año el único que han tenido pérdidas. Estas pérdidas se tiran, bueno, pues se explican cualitativamente. Pero claro, si tú tienes unos datos en paralelo del valor social generado ese año, el retorno a la administración con un neto positivo para la administración de 26 millones de euros. Es decir, el impacto de la actividad económica y el valor total generado de 90 millones con un neto de 75 millones, pues te está dando unos datos complementarios como mucho más potentes a la hora de ver y comprender una realidad, más allá de unos datos económico-financieros, complementado con unos datos cualitativos, ¿no? Esto es un poco la idea. No me voy a extender sobre otros temas, dado la hora que tenemos, pero como veis permite muchos modelos de presentación, de análisis, de seguimiento longitudinal. Y ahora estamos trabajando en los procesos de escalabilidad. ¿Cómo se puede hacer esto para que sectores, entidades, conjunto de entidades del mismo tipo, donde aquí podréis estar, las entidades de empleo con apoyo, pudieran, a partir del dinamismo de algunas entidades que quisieran liderarlo y que trabajaran en los análisis, generar, digamos, unas matrices de análisis que luego pudieran generalizarse a todo el ámbito, a todo el subsector, que incluso permitiera dar datos agregados con el potencial que esto tendría. Esto estamos haciendo algunas experiencias, hemos hecho en Vizcaya con los centros diocesanos de educación, es decir, y yo creo que nos está saliendo como un resultado muy, muy interesante. Y en Navarra se está siguiendo una dinámica para intentar en 4 años que toda la economía social de Navarra tenga contabilidad social y poder disponer de datos agregados en Navarra. Y con esto pues voy a finalizar pidiendo perdón porque me he excedido del tiempo. Así que me le paso la palabra. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí todavía después de estos 3 días que han sido intensos. Hemos oído muchas cosas muy interesantes y os agradezco infinitamente que sigáis aquí. Voy a tratar de acelerar un poco la presentación que traía porque soy consciente de que el tiempo se nos ha ido, no solo por José Luis, sino porque es muy difícil que el tiempo no se vaya porque hay muchas inquietudes y ha habido muchas cosas sobre las que hablar y ha habido muchas presentaciones muy interesantes. A mí lo que me corresponde es hablar de estrategia, liderazgo, posicionamiento estratégico en organizaciones sociales como las que estamos aquí, ¿no? Y además, pues bueno, veis que tengo ahí un subtítulo que habla de estrategia y valor social, 2 conceptos a integrar, en donde quería vincular el tema con la presentación de José Luis, ¿no? Y presentaros también muy brevemente un proyecto que estamos desarrollando conjuntamente, pues desde BKS con la Deusto Business School y con la Antegui Batuac, una entidad que conocéis bien. Bueno, sí quería que me permitieseis hablar un poco del concepto de estrategia, pero casi lo voy a dejar en una recomendación. Tenéis el libro de Lawrence Friedman, Estrategia, que es un libro extenso donde se hace un recorrido importante
a cómo la estrategia impregna no solo el mundo de las organizaciones, sino impregna nuestra vida. De hecho, bueno, los ejemplos con los que se empieza, con los que Lawrence Friedman empieza, vienen de la Biblia. Se habla de David y Goliat, que fue, bueno, David ganó por estrategia a Goliat, ¿no? Teniendo pocos recursos, lo supo utilizar muy bien y consiguió una victoria importante frente a Goliat. Fue una victoria de la estrategia, ¿no? Si bien Lawrence Friedman pues, se remota a tiempos muy lejanos, en el mundo de las organizaciones, la estrategia es una disciplina que tiene un recorrido muy corto y de hecho se habla de estrategia pues desde los años 50 más o menos. Hemos oído a José Luis decir los 500 años de la contabilidad. Bueno, pues la estrategia apenas tiene 70 años como disciplina de gestión. Y bueno, surge como para dar respuesta a cómo las organizaciones cumplen sus objetivos desde diversas concepciones, algunas de las cuales pues están muy lejos de lo que nosotros aspiramos como organizaciones sociales, ¿no? Desde, bueno, las ideas de Milton Friedman, las empresas existen para maximizar el valor del accionista, ¿no? Bueno, surgen después otras concepciones, la responsabilidad social corporativa, y sí me gustaría resaltar un concepto que lanza Porter. Porter es uno de los autores que más influencia tiene en el mundo de la estrategia y lanza un concepto junto a Kramer que es el de valor compartido. Y esto tiene que ver también con algo que José Luis nos acaba de presentar, ¿no? Y cómo hacer compatibles el valor económico y el valor social. Y Porter y Kramer plantean incluso una metodología para llegar al valor compartido. Sin embargo, las experiencias desde muchas organizaciones, desde muchas empresas, es que conseguimos ese valor compartido. Yo diría que tenemos que ser críticos y decir que todavía no. Y no, porque la creación de valor social se percibe como un coste y que va en detrimento del valor económico. Y por otro lado, las empresas muchas veces optan por fórmulas genéricas que poco tienen que ver con su estrategia. De tal forma que vemos en las memorias de responsabilidad social corporativa muchas acciones de patrocinio, muchas acciones de organización de concursos, etcétera, que están muy bien, pero parece que son un pegote y algo que se tiene que asumir dentro de una actividad de la empresa que es mucho mayor y que es otra cosa. En definitiva, las dos fuerzas, el valor económico y el valor social, parece que siguen siendo fuerzas opuestas en vez de ser fuerzas que convergen. Y aquí yo me preguntaba, claro, queríamos hablar del liderazgo. Las organizaciones que estamos aquí, que somos organizaciones de economía social, creo que casi todas, por ley, estamos centros especiales de empleo, sé que hay cooperativas, sé que hay asociaciones de la discapacidad, todo eso son fórmulas, familias de la economía social. Las organizaciones de la economía social, ¿estamos en una mejor situación de partida para poder aportar ese valor compartido? ¿Y qué creéis? ¿Sí? ¿No? Veo que alguien mueve la cabeza, veo que alguien piensa. Yo diría que a priori sí. A priori, en nuestra misión, el valor económico y el valor social, el valor de una actividad de mercado y el valor social están incluidos, incorporados de forma muy natural. Está en nuestra esencia. Crear valor económico y crear valor social. Sin embargo, creo que hay nubarrones en lo que yo veo en el día a día que me estoy encontrando. Bueno, un reflejo de esto es un extracto de un artículo de prensa en que habla Íñigo Ucín, presidente de la corporación Mondragón. Mondragón es un referente en el cooperativismo y por lo tanto un referente de la economía social y que habla de pérdida de valores, de una preocupación por la pérdida de valores. Yo creo que aunque haga referencia al cooperativismo, puede ser esto extensible a otras organizaciones de la economía social. Y otro nubarrón con el que me estoy encontrando, y esto es parte del diagnóstico estratégico de CEPES.
CEPES es la Confederación Empresarial de Entidades de Economía Social, en la que directa o indirectamente seguro que estáis representadas las entidades que estáis aquí, aunque no lo sepáis, sois economía social. Bueno, lo que surge ahí es que un diagnóstico configurado en torno a entrevistas cualitativas con personas con experiencia, conocimiento de diversos grupos de interés, concluye que la imagen es una imagen poco innovadora. Concluye que hay que reforzar el discurso empresarial, y estamos aquí hablando de equilibrios entre lo empresarial y lo social. Concluye que necesitamos innovación. Y mi inquietud es, ¿ocurre que no nos estamos modernizando suficientemente en las organizaciones de economía social? Llevemos esto un poco a cada una de nuestras organizaciones y pensemos en ello. Puede ocurrir que frente a la colaboración, que es un rasgo característico de la economía social, en nuestras organizaciones, en el día a día, veamos más individualismo. Podría ser que nos organizamos más con criterios jerárquicos que de autogestión. Id pensándolo. Puede ser, aunque no sea yo, pero lo que percibo en mi entorno habla más de mí, de yo, que de nosotros, de nuestro proyecto. Puede ser que exista cierta resistencia a compartir. ¿Me están diciendo que acabe en 2 minutos? ¿Oh, 2 minutos? Sí. Bueno, pues voy a acabar. Aquí estaba planteando una serie de temas que reflejan esos nubarrones y me queda la duda de si nos parecemos más a organizaciones cuadradas, donde hemos avanzado en procesos, hemos avanzado en el control, pero hemos perdido quizás nuestros rasgos característicos. Todo lo de la derecha son rasgos característicos de la economía social. Me voy a saltar todo esto. Os iba a incitar a reflexionar en vuestras organizaciones. Pensad en que la reflexión es importante en profundidad. Iba a vincular la idea de posicionamiento a la contabilidad social, vinculándola al proyecto del que os he hablado, en el que estamos trabajando con la Antei-Batuac, y me voy directamente a lo que es el resumen al que yo quería llegar y lanzaros 5 ideas por las que iba a pasar en estos minutos que tenía y ya no tengo. Y la primera es estrategia más que nunca, por favor. Pensad estratégicamente, difundid pensamiento estratégico, y esto significa mantener vivos esos debates, esos cuestionamientos sobre vuestra esencia, sobre qué sois, para quién estáis trabajando, por qué, con quién os aliáis, cómo mantenemos el equilibrio entre lo social y lo económico. Otra cosa, hay signos de alerta. En la práctica nos alejamos de nuestros valores y encima no nos estamos modernizando. Contabilidad social, os lo planteaba vinculado al posicionamiento, pero por muchas más razones. Hemos oído a lo largo de este congreso que algunas de las conclusiones de varias ponencias iban también en el sentido de incorporar estas prácticas. Y el quinto, os iba a pedir que no perdáis la pasión, ni un ápice de pasión por un trabajo muy gratificante, al final muy complejo, muy difícil, pero que tenemos en todas nuestras organizaciones. Muchas gracias y hasta otra. Muy bien. ¿Se me oye? Sí. Nada, muchas gracias a José Luis y a Alfonso, sobre todo por el esfuerzo de síntesis y de concisión. Y pasamos ya a la etapa de clausura del Congreso y sin más dilación, pues pasamos a los siguientes ponentes. Muchas gracias.
puse aquí que no se había visto. Bueno, buenos días, queridos resistentes, que hemos llegado después de esos 3 días y bueno, vamos a iniciar un acto de clausura. Intentaremos ser lo más breves y sintéticos posibles para que ya todos os vayáis a vuestros respectivos lugares de origen. Tiene la palabra el excelentísimo señor consejero de Empleo, que va a cerrar oficialmente, aunque no lo cierre, el Congreso. Pues muchas gracias, amigo Luis. En primer lugar, el agradecimiento a la Asociación Española de Empresas con Apoyo, a su presidente Alfonso, por haber elegido la ciudad de Burgos y Castilla y León para celebrar este Congreso Nacional, a la Asociación de Síndrome de Down de Burgos, a su presidente Luis, por haber hecho de anfitrión estos días aquí en esta ciudad, y a todas las personas que venís de fuera muy especialmente y que nos habéis acompañado y que habéis hecho aportaciones durante el Congreso. Y de forma muy especial quiero agradecer a nuestros amigos y hermanos de Panamá, que hoy están aquí con nosotros y que todavía vienen desde algo más lejos. Con lo cual este Congreso que decías que era internacional, yo creo que es internacional, ¿no? Sí. Al menos intercontinental o iberoamericano, por lo menos. Y felicito también y agradezco a las personas que nos acompañan, que en vosotros se piensa y en vosotros se trabaja cuando se organiza este Congreso. Hay que hacer un reconocimiento muy especial a las personas que trabajan en este ámbito. Como digo, a la Asociación Nacional, que con sus ideas y propuestas nos ayuda a mejorar, y estamos siempre muy atentos a escuchar lo que nos plantea la Asociación Provincial y Autonómica y la Nacional. Sé que hay un foro en Burgos de empresas que se dedican a este ámbito y que tienen un compromiso por incorporar a personas con síndrome de Down y personas con discapacidad al empleo, que es la Asociación Estela, que incorpora a ese club cerca de 100 empresas en la provincia de Burgos. Y también hay que reconocer de forma muy expresa las asociaciones públicas y colectivos que trabajan y que incorporan a empresas con discapacidad. Y yo quiero por eso reconocer aquí el trabajo de la Junta de Castilla y León, del delegado territorial en Burgos, de Baudilio, y del director general de Economía Social, de Jesús, y al director provincial del Ente Público de Empleo de Castilla y León en Burgos, a Fernando. Hoy en España, en Castilla y León y también en Burgos, se está creando empleo. En el caso concreto de Burgos, desde que comenzó la recuperación económica, son 11.500 nuevos puestos de trabajo que se han creado en estos últimos años, y se ha bajado la tasa de paro hasta el 11,5% en Burgos. Está entre las provincias de España con menos nivel de paro. Castilla y León ha bajado hasta el 13,9% y en España estamos en el entorno del 17%. Pero es verdad que esto, que es una realidad, esta creación de empleo y esta reducción del paro, pues no tiene el mismo nivel de intensidad en el caso de las personas con discapacidad. Si el paro en Burgos es este que hemos descrito, o en Castilla y León ese 13,9%, en el caso del conjunto de las personas con discapacidad en Castilla y León, aproximadamente el 74% de las personas no tienen un puesto de trabajo. Y esto es todavía incluso más difícil y más intenso en el caso de las personas con discapacidad intelectual, donde la cifra llega al 85%, y todavía es más agudo, Luis, en el caso de las personas con síndrome de Down, donde es el 95%. Apenas solo 1 de cada 20 personas con síndrome de Down tiene un puesto de trabajo. Y eso hace que vosotros no os hayáis podido beneficiar y acoger en igualdad de condiciones con las líneas de ayuda que tenemos de apoyo a los centros especiales de empleo en nuestra comunidad autónoma. Teníamos un objetivo para esta legislatura, que es superar en Castilla y León las 5.000 personas trabajando en centros especiales de empleo. Cuando recibimos las competencias en materia de empleo en Castilla y León trabajaban
algo más de 700 personas en centros especiales de empleo y el objetivo era superar las 5.000 en esta legislatura, y cuando acabamos el año 2017 la cifra era de 5.462. Por tanto, hemos superado en casi un 10% el objetivo que nos habíamos planteado para toda la legislatura, y aún así nos queda este año 2018 y nos queda el año 2019 para seguir en esa dirección. Esto en parte se debe al esfuerzo que han hecho esos centros, de la capacidad de crecimiento económico que ha tenido la sociedad española en estos últimos años, y también de que hemos fortalecido de forma muy importante las ayudas a esos centros especiales de empleo. Ayudas que nos han permitido, entre todos los fondos que tenemos en materia de empleo, solo hablo de la Consejería de Empleo, ayer estuvo aquí la Consejería de Familia, vinculado al mundo de la discapacidad, son prácticamente 24 millones de euros, que incluye desde iniciativas concretas de apoyo y subvenciones a empresas o hasta colaboración con las corporaciones locales para incorporación a personas con discapacidad. Se ha hecho un esfuerzo muy importante en este ámbito y hemos cumplido incluso de forma anticipada los 5 compromisos que habíamos subido este respecto. Pero somos conscientes de que al tratarse una parte de esos fondos de financiación nacional, y aunque la Junta de Castilla ha venido complementando los mismos de una forma muy importante, por ejemplo, saben ustedes que a nivel nacional se financia con los fondos aportados por la Administración del Estado, que incluso han crecido en los últimos años, pues el 50% del salario mínimo interprofesional en los centros especiales de empleo. Nosotros, como Junta de Castilla, hemos puesto un 25% adicional con los fondos propios autonómicos para llegar hasta el 75% en el caso de los nuevos contratos con discapacidad severa. Esta es una cosa propia de la Junta de Castilla y León que hemos mantenido, y además es un refuerzo añadido teniendo en cuenta también que en estos 2 últimos años ha crecido de forma relevante el salario mínimo interprofesional. El año pasado creció un 8%, como ustedes recordarán, y el objetivo en el año 2020 es que el salario mínimo interprofesional alcance los 850 euros, de tal forma que conseguiríamos con ello que la subvención al menos fuera la mitad, el 425 euros, o incluso el 75% en el caso de los nuevos contratos con discapacidad severa. Pero es verdad que al ser fondos nacionales estamos obligados, aunque sea un complemento, de respetar esa normativa nacional. Y en alguna ocasión determinados colectivos y asociaciones, y muy específicamente síndrome de Down en Castilla y León, también en Burgos, se nos ha manifestado que era difícil y complicado que algunas personas con una discapacidad específica pudieran ser beneficiarias de esas ayudas. Había varias cuestiones de requisitos que eran muy difíciles de cumplir. Uno de ellos, por ejemplo, es que al menos tenían que trabajar el 50% del tiempo establecido como jornada de trabajo. Esto, que es algo muy loable, lógicamente, por el objetivo de que, aunque sea jornada a tiempo parcial, nadie trabajara menos del 50% de las horas habituales para que su salario se correspondiera con ello. Es verdad que en el caso de muchas personas con síndrome de Down este era un objetivo que era muy difícil de cumplir, y otras exigencias. De tal forma que nosotros lo que hemos valorado, también nos lo pedían las asociaciones, es la oportunidad, ahora sí, ya pensando en el año 2019, de sacar una línea exclusiva 100% con fondos propios de la Junta de Castilla y León, donde no estuviéramos ya vinculados a este complemento de la normativa nacional y donde pudiéramos flexibilizar la iniciativa adaptada a las condiciones propias de las asociaciones y colectivos en nuestra comunidad autónoma. De esta forma, nosotros remataremos este año 2018 las bases de esta convocatoria y el contenido de las mismas en colaboración con las asociaciones. Queremos examinarlas con ellos. Serían subvenciones a asociaciones para contratar técnicos de apoyo que a su vez apoyaran al empleo de estas personas con algún tipo de discapacidad muy específica, que permitieran su incorporación al mundo del trabajo, y con ello seríamos, me dicen que justo detrás del País Vasco, la segunda comunidad autónoma de España poner en marcha una línea de subvenciones de estas características. La primera, si tenemos en cuenta solamente las comunidades autónomas de régimen común en financiación autonómica. Esto es algo que se nos ha demandado mucho tiempo y que tenemos ahora la ocasión de hacerlo, porque somos muy conscientes que a medida que ha venido bajando la tasa de paro, queríamos que ningún colectivo se viera descolgado de ese crecimiento económico, y éramos muy conscientes que había algunos colectivos a los que hemos hecho hincapié en estos últimos años que merecían un apoyo especial. Tenemos planes específicos para los jóvenes, porque la tasa de paro juvenil era más alta. Lo hemos hecho este año con los mayores de 55 años, lo hemos hecho para las personas con discapacidad con ese objetivo que planteábamos, pero incluso dentro de las personas con discapacidad hay dificultades añadidas en algunas personas, como hemos dicho, porque la tasa de empleo de las personas con síndrome de Down es 20 puntos inferior a la media de las personas con discapacidad. Claro, incluso si hablamos
de las personas con discapacidad física, como la media es la que es, pues incluso ese dato es todavía más agudo. Prácticamente estaríamos hablando de multiplicar por 10 la cifra de paro de las personas con discapacidad síndrome de Down del resto de las personas que tienen a lo mejor una discapacidad de carácter físico. Este es el proyecto que tenemos encima de la mesa, lo queremos hacer en colaboración con ustedes y por eso también esta jornada tiene esta parte de venir a aprender y de venir a escuchar. Les agradezco su presencia y yo me quedaré este rato que aún queda para la jornada, sobre todo para escuchar muy atentamente las conclusiones, para tomar nota y para ver si somos capaces, que seguro que sí, para implementar nuevas actuaciones pensando en el futuro. Nada más, muchas gracias y enhorabuena por su trabajo. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad que esta es una muy buena noticia, largamente esperada, pero largamente esperada, tú ya lo conoces, y ha sido, bueno, para mí me ha parecido altamente oportuno que hayas sido tú el que nos has traído a en la conclusión de este congreso, pues esa buena nueva. Así que, por supuesto, agradecido. Esperemos que luego a la hora de negociar, pues esa buena noticia sea realmente buena, ¿no? Y no nos quedemos otra vez en las buenas intenciones. Espero que no, Jesús me dice que no, que yo creo que ya dentro de nada, ya para cuando nos indiques, pues nos juntamos y vemos la posibilidad. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto agradecerte que hayas venido, porque tampoco no es usual ni habitual que en un congreso pues haya dos miembros relevantes del gobierno de la comunidad. Ayer estuvo la consejera de Familia y hoy está el consejero de Empleo. Por consiguiente, por tanto, mi agradecimiento en mi nombre y en el nombre de la Asociación Nacional, porque esto realmente es muy relevante. De alguna forma es poner en un lugar destacado lo que es el empleo con apoyo. Pues me ha tocado a mí hacer unas breves conclusiones y a ver qué os parece, porque yo tampoco no he estado en todas las ponencias, me han pasado algunas cosas y lo hice ayer después de la jornada que tuvimos, que era evidentemente más entretenida que la que hemos pasado estos días, ¿no? Porque era tomando unas copitas. En cualquier caso, yo creo más o menos, os voy a decir lo que yo he entendido, lo que yo he sacado en limpio de este congreso. Aparte de estar con vosotros y compartir algo importante que es la experiencia, el ambiente, ¿no? Bien, hemos detectado que las empresas se declaran aliadas de la incorporación de personas con discapacidad a sus plantillas. Y además afirman que es necesario contar con interlocutores suficientemente cualificados, estables, para poder hablar con ellos de empleo. Por tanto, aquí estamos evidentemente diciendo el servicio de empleo con apoyo tiene que ser estable y perdurable en el tiempo y no depender exclusivamente de los avatares o los devenires de una subvención. Por otra parte, en ese sentido, el representante de la Fundación La Caixa, del programa Incorpora, dijo exactamente lo mismo. Nosotros establecemos, o en nuestros programas de financiación, establecemos el elemento de perdurabilidad, que es exactamente lo que estamos diciendo ahora. También recordamos una cosa más prosaica, que era lo que nos contó Agustín Huete. No sabemos cuántas personas trabajan que necesite realmente la metodología de empleo con apoyo. No hay manera. Entonces él propuso que fuéramos capaces de hacer dos preguntas lo suficientemente claras, concretas y relevantes para que el INE, en la macroencuesta que tiene, con la responsabilidad que tiene que hacerlo para el año 2020, incorpore esa información. Y de esa manera sabemos no solo las personas que trabajan, sino las personas que están formándose para trabajar. Y eso sería un dato muy relevante para saber exactamente el mundo, exactamente este micromundo en el que nos movemos. Por otra parte, y esto ya quizá ya no lo tengo que decir, pero lo voy a decir porque tenía preparado, porque tenía sentido, que era que hemos visto la necesidad de reformar o incluso de derogar ese Real Decreto que es el elemento que regula el empleo con apoyo en el ámbito estatal. Y nosotros partíamos, yo no sabía esta noticia, algo intuía, pero yo reflexionaba sobre la idea de la flexibilidad. Esta norma, en el sentido, cuando se haga, cuando encontramos un gobierno interlocutor y estable para que realmente lo ponga en marcha a nivel estatal, pero me parece relevante que con esa información que nos
acaba de decir el consejero, sepamos que la idea básica es la de la flexibilidad en todos y cada uno de los ámbitos de esa regulación, junto con la seguridad. Son dos elementos muy importantes para que los tengamos en cuenta. Por otra parte, también tuvimos una interesante reflexión sobre cómo hacer la comunicación en discapacidad. Y alguien preguntó directamente, ¿no? Se le preguntó al director de Servimedia, oiga, ¿yo cómo hago una noticia para que sea relevante? Y me dice, y contestó, usted tiene un equipo de comunicación, y evidentemente tuvo que decir que no. Y entonces él lo entendió como una muestra de arrogancia. Falso. La comunicación es muy compleja. Y si no podemos, una asociación no puede hacerla, tendrá que buscar alianzas. Eso se puede hacer. Y no pensemos que por responder a hacer un canutazo, en el sentido cotidiano del término, o escribir un tuit, o hacer una cosa en Facebook, eso ya es comunicación. No nos engañemos. La comunicación es difícil y tiene que ser profesionalizada. Y si no lo es, intentemos hacer algo para que, más o menos, salvemos los muebles. Es muy importante también, mirando al horizonte, los comentarios de Aispea, de Gureak, ¿no? Que ya hablaba de la necesidad de llevar talento a los procesos de adaptación de las puestos de trabajo, que no nos quedemos exclusivamente con puestos que habitualmente se utilizan o se reservan, entre comillas, para las personas con discapacidad, como son buenos, los servicios, de restauración, las tareas de oficina, ¿no? Hay que invertir en más cosas porque estamos en un mundo muy cambiante, estamos en el mundo de la industria, está en el 4.0, es decir, está todo transformándolo, digitalizando, y entonces como si no nos fuera. Vamos a encontrar siempre un puesto que es muy interesante, como nos contaron la gente de Telepisa o de Burger King, un puesto de trabajo en restauración, pues depende. Y si alguien, no digo nosotros, las personas con síndrome de Down, que tenemos muchos más problemas, ¿no? Pero en niveles más altos, ¿por qué no pueden hacer cosas más relevantes, ¿no? Si se les enseña a ello. Y yo creo, en definitiva, que el Servicio de Empleo con Apoyo goza de buena salud. Lo digo sinceramente porque lo hemos podido comprobar en este congreso. Y goza de buena salud por alguna razón. Una muy importante, por los técnicos. Los técnicos de empleo, que están muy mal pagados. Consejeros, están muy mal pagados. Digo lo que porque realmente la forma de la retribución viene de cara de los ingresos públicos, y aprovechando que estamos aquí ya negociando la nueva forma de hacerlo, tenerlo en cuenta. Son gente que dedica todo su esfuerzo y es más, es decir, lo comentaba en una última sesión, no sé si la gente de Simpromi decía, hombre, pero si es que realmente, no, también de Gurea, dice, es que nosotros tenemos una agenda muy grande y hacemos muchas cosas. Pero es que a veces nos encontramos con que el chaval que estamos apoyando cobra más que nosotros. No nos olvidemos de esta idea, no es frecuente, pero en algún caso pasa. Por tanto, el empleo con apoyo necesita de buenos técnicos y esos técnicos los tenemos que mantener. Y para mantenerlos se necesitan recursos y se necesita estabilidad. Y por otra parte, nosotros para ir mejorando necesitamos un chute de innovación en la línea que contó Aispea. A las 2 acabo. Por consiguiente, esa innovación la tenemos que introducir realmente en nuestra forma de trabajar, en los proyectos. Estamos haciendo calidad. Pues esa calidad la tenemos que llevar a todos y cada uno de los procesos. Es fundamental, necesario que hagamos eso. Porque todo el mundo lo está haciendo. Y no porque digamos, bueno, esto más o menos, como son 4 cosas, 4 plantillas, 4 numerillos que a nadie interesa, pues no, hay que innovar y hay que trabajar en eso. Y la gente de Serpais de Madrid, te hubiera gustado que hubieras escuchado, no has podido, ¿no? Pero la experiencia pública de inserción que tiene la Comunidad de Madrid es de alto interés, como la que tiene en Ciudad Real. Muy interesante. Avanzaremos a eso. Y por último, si tenía algo, pues, muy importante, nos hemos dado cuenta de la importancia de las redes, de trabajar en red, y hacer redes, y aunque sean de la competencia. Y eso es bueno siempre. Y eso lo hemos visto aquí. A veces tenemos muchísimos recelos entre nosotros, entre las organizaciones. ¿Pero por qué? Porque es que el pan es muy escaso y cada uno tiene que buscar el pan de una manera. Pues no, señor, vamos a intentar ese pan repartirlo amigablemente, con criterios, pero hacerlo con claridad, es decir, con transparencia, y no busquemos siempre atajos que no llevan a ningún sitio, de verdad, ¿no? Eso lo sabemos todos, pero a veces nos cuesta ponerlo en práctica. Y por último, pues voy a crear una frasecita, además como nos la han contado aquí en el Congreso, pues la voy a repetir, que dice, una frase dice, bueno, tenemos buena salud, necesitamos ese chute de innovación para que no se gripe, fundamentado en los técnicos, muy importante,
Y sobre todo tenemos para situar a las personas donde deben estar. A veces se nos llena la boca con que estamos por las personas, con las personas, junto a las personas, y no las preguntamos nada. Y no negociamos nada. Por favor, es una tarea gruesa. Y quiero decir, y si les preguntamos a las personas, igual nos pueden decir, parafraseando a Luceno, el presidente de EUSE, que diga, el día 26 de abril, es un día europeo de la EUSE, o lo vamos a intentar establecer ya, las personas soñarán con un trabajo, y ese trabajo tendrán que buscarlo en la empresa. Y ese día que todas esas personas que están con nosotros trabajen en el trabajo de sus sueños. Muchas gracias. Perdón mío, Un segundo, que son 5 minutos más y con la venia de la mesa y de la gente que estamos aquí, pues Alfonso, que es el presidente de la Federación Nacional, pues nadie lo sabía, pues va a cerrar el Congreso oficiosamente. No, bueno, yo poco más que decir. La verdad es que hemos hablado todas estas jornadas de la necesidad de ir de la mano de la Administración y de las empresas, que son las asociaciones, administración y empresas, trabajando para las personas, que es un poco el objetivo que compartimos, y creo que con el anuncio del consejero pues ha sido un ejemplo claro de que se puede conseguir, ¿no? Que estamos a tiempo de modificar procesos, que estamos en un proceso de cambio continuo y que las personas con discapacidad del 2018 no son las mismas ni tienen las mismas necesidades que tenían en el año 1982 cuando empezamos a legislar para los servicios de cara para ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que para mí es lo más importante, ¿no? Que es una cuestión de todos y que cada uno en el día a día contribuiremos a este cambio que se está produciendo. Yo me quedo con 3 palabras básicas que yo creo que han ido regando todo el Congreso, ¿no? Y que serían la persona, el apoyo, la persona, el apoyo y las oportunidades. Esas 3 palabras yo creo que son claves en el crecimiento de la persona. Una vez que podemos trabajar con esos temas, saldrá el talento que tienen las personas, tendremos nuestro propio yo, el yo de las personas con las que trabajamos, que aportará valor distinto a las empresas. No nos centremos en, como decía Luis, en creer, en buscar, en adaptar a la persona a los puestos de trabajo que hay o que hasta ahora han servido para darnos trabajo a las personas con discapacidad, pero creemos que podemos aportar otro tipo de cosas. Investiguemos, innovemos y pongamos a disposición de todo el mundo nuestro talento, que yo creo que es importante. Así que de verdad que, Luis, ha sido un placer poder estar en Burgos, la implicación de las administraciones públicas, del Ayuntamiento, del Gobierno, de la Universidad y bueno, la implicación de Down Burgos, que yo creo que ha sido clave para que haya sido un éxito, ¿no? Que lo que hemos podido palpar ahí entre bambalinas es que todo el mundo se va muy contento de haber podido compartir y bueno, pues el recuerdo que todos guardaremos de este congreso y de la ciudad de Burgos pues será muy bonito y perdurará otros 25 años más. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, y si además de esto gana España, pues